A los 13 años, mis papás me dijeron que iría a un campamento de verano por 2 semanas. Era muy hogareña a esa edad. Supongo que enviarme al campamento era su forma de hacerme salir y mejorar mis habilidades sociales. Antes de empezar a tener problemas, ansiedad o algo así, cuando lo pienso, entiendo por qué lo hicieron. Ningún padre quiere que su hijo sea solitario, socialmente retraído y resentido con el mundo. Supongo que ir al campamento ese verano realmente me ayudó a tener un poco más de confianza y a lidiar con la gente, pero claramente no de la manera en que ellos lo habían esperado. Decir que no fui muy aplicada durante el campamento sería el eufemismo del siglo. Cuando mis padres me lo anunciaron, casi me puse a llorar. Les prometí que haría todo lo necesario para que no me enviaran a esa tortura salvaje. Durante 2 semanas mejoraría mi higiene y sería más sociable. Pero no tenían intención de negociar conmigo, me estaban dando una orden. Iría al campamento de verano, quisiera o no. Y si tenían que arrastrarme hasta el autobús, lo harían. Para ser honesta, lloré la noche antes de irme y contuve las lágrimas camino al autobús hacia el campamento. Solo hasta estar en el autobús con los demás jóvenes supe que ya no lloraría. Aún así, creo que solo fue porque estaba paralizada y temía estar con muchos adolescentes en otro lugar. Incluso 3 adolescentes me preguntaron cuál era mi problema. Y no hago nada más que quedarme sentada ahí, muerta de miedo, mientras ellos empezaban a preguntarse si yo era especial. Fue completamente humillante y me preguntaba si había alguna manera de escaparme durante una parada en una estación de descanso o algo así. Pero entonces, ¿a dónde iría? ¿Qué haría? Era la definición misma de estar entre la espada y la pared, y por supuesto elegí la pared en lugar de la espada. Los primeros días en el campamento fueron muy difíciles. Casi no le hablaba a nadie, odiaba la comida y las actividades eran mi idea del infierno. Podría decirse que en eso era consentida. Comía lo que quería y dormía en mi propio cuarto, todo eso siendo hija única. Así que la realidad de comer comida bastante mala y dormir en una cabaña para 6 personas fue un choque devastador para mi sistema. Mi ansiedad ya era terrible durante esa primera semana, pero era especialmente intensa durante las comidas. Eso era solo porque las colonias infantiles tenían cafetería mixta. Tampoco eran todas las chicas las que me ponían tan ansiosa. Era una en particular, una chica que se llamaba Alejandra. Era la chica más bonita que había visto en mi vida. Popular, inteligente, elegante y segura. Pasaba casi todo mi tiempo durante el almuerzo y la cena mirándola fijamente, excepto, claro, cuando su mirada se dirigía hacia mí. Miraba mi charola esperando que no me viera. A veces rezaba para que me saludara, pero también quería que se mantuviera lejos y no verme tonta sonrojándome frente a ella. Solo una de las oraciones fue escuchada, provocando uno de los momentos más angustiosos de mi vida. Nunca olvidaré lo dulce que era su voz sobre mí. ¿Cómo me preguntó si no me molestaba que se sentara un rato conmigo? No pude responderle, pero ella, segura de sí misma, solo sonrió, rió y se sentó frente a mí, reconociendo que deseaba disfrutar de su presencia más que cualquier otra cosa en el mundo. Solo logré calmarme lo suficiente para hablar cuando ella empezó a preguntarme mi nombre, de dónde venía y ese tipo de cosas. Al ver lo curiosa que era conmigo y al notar las miradas envidiosas de los otros chicos en la cafetería. Era la primera vez en mi vida que tenía tanta confianza en mí misma, pero eso tampoco inclinó la balanza. Seguía siendo torpe socialmente e increíblemente nerviosa, pero el resto del día sentí que flotaba en una pequeña nube. Lo mismo ocurrió al día siguiente. Durante la cena, Alejandra platicó conmigo de todo y nada, y esta vez logré mantener la conversación. Al final de mi primera semana, ya me había hecho amiga de 2 chicos geeks y algo torpes socialmente. Al final me hizo la pregunta decisiva. Alex se acercó a la mesa donde yo estaba con mis amigos y me preguntó si quería verla en el lago esa noche, antes de que apagaran las luces. Entonces, como pueden imaginar, ese tipo de cosas estaba total y completamente prohibido. En el campamento, niñas y niños solo podían convivir en actividades permitidas o en la cafetería. Pero eso era precisamente lo que hacía que todo fuera doblemente especial para mí. Obviamente, le agradaba lo suficiente como para arriesgarse a ser enviada a casa y quedar deshonrada. Definitivamente hubo un momento en el que habría aprovechado la oportunidad de regresar a casa más temprano. Pero después de conocer y platicar con Alejandra, sentía que ya no quería volver a casa nunca más. El riesgo hacía que todo fuera emocionante, incluso palpitante, y aunque estaba muy nerviosa por la idea de verla en privado, acepté y pensaba en cómo podría bajar al lago sin que los animadores me vieran.
Cuando llegó el momento, mis amigos me desearon suerte, me dieron consejos para mantener la calma y actuar con suavidad. Luego, tomé el camino hacia el lago para encontrarme con Alejandra. Al llegar, mi corazón se derrumbó. Al no verla ahí, pensé que no vendría y que solo me hice falsas ilusiones. Pero también tenía miedo de irme por si acaso ella llegaba un poco tarde y pensara que no me interesaba. Esperé 5, luego 10 minutos hasta que alguien finalmente se acercó. ¿Quién podría salir de detrás de los árboles? Aparte del objeto de mis afectos, Alejandra. Ella llevaba 2 toallas en las manos. Mientras platicábamos, me sentía nerviosa, emocionada, aterrada y feliz. Pero sobre todo era como una especie de victoria. Podía ser sociable, podía salir con chicas bonitas, probablemente hasta podría ser popular si quisiera. Quizá crean que mi ego se disparaba peligrosamente, y tienen razón. Cuando Alejandra llegó, mi ego era tan grande que no imaginaba que nuestra cita saliera mal. Y cuando ella sugirió nadar en ropa interior, estaba tan cegada por este romance que no me tomé el tiempo de pensar que quizá no era la mejor idea. Nos quedamos solo en shorts. Salimos del muelle y nos sumergimos en el agua. Estaba fría, pero en cierto sentido eso era una suerte, porque podía hacer creer que si temblaba era por el agua y no porque estaba completamente dominada por los nervios. Al estar en ropa interior con una chica tan guapa, nadamos tratando de ser lo más silenciosos posible. En un momento, Alejandra dijo que le encantaba nadar y competía para su escuela privada en Burlington. Me dijo que aguantaba la respiración casi 1 minuto, lo que era récord en su escuela, o algo así. Y me preguntó si quería que me lo mostrara. Me alegraba verla hacer lo que fuera en ese momento. Por supuesto acepté, y cuando ella se sumergió, conté hasta 52 segundos antes de que saliera jadeando. Estaba más que impresionada. 52 segundos era muchísimo, especialmente para una chica tan pequeña como ella. Ella me preguntó cuánto tiempo aguantaba la respiración y le dije que no lo sabía. Estaba emocionada por sumergirme y que ella contara cuánto tiempo aguantaba bajo el agua. Recuerdo haber sumergido la cabeza bajo el agua y escuchar el sonido apagado de su dulce voz lírica contando. Mientras ella contaba, sentía mis pulmones arder por falta de aire y los segundos seguían pasando. Pero entonces, ella dejó de contar justo cuando escuché algo moviendo el agua a mi lado. Movía las piernas para subir y ver qué o quién era eso. En ese momento sentí una mano en mi cabeza que me empujaba y mantenía bajo el agua, mientras intentaba salir a la superficie para respirar. Recuerdo abrir los ojos y ver que Alejandra ya no estaba frente a mí. Entonces la persona que me mantenía la cabeza bajo el agua estaba o detrás de mí o arriba en el muelle. Empecé a entrar en pánico e intenté agarrar la mano para quitarla de mi cabeza, pero no podía. No creo que hubiera logrado quitarla de mi cabeza ni en el mejor de los casos. Siempre fui algo débil y la mano me agarraba fuerte. Y como mi nivel de oxígeno estaba peligrosamente bajo, era completamente imposible para mí hacer cualquier cosa. Segundos después sentí que perdía el conocimiento. Mis pulmones ardían y costaba más resistir la fuerza que me empujaba hacia abajo. Y llegó un momento en que pensé, voy a morir. Ese pensamiento me causó otra ola de pánico. Pero después de eso, y es lo último que recuerdo, antes de desmayarme, sentí esa extraña sensación de paz y aceptación. Ya no entraba en pánico, había dejado de intentar luchar contra ese sentimiento. Aunque no lo recuerdo bien, supongo que solo me dejé caer en el olvido. Recuerdo estar en el muelle tosiendo agua, mientras una voz adulta me preguntaba si podía escucharla. Todavía estaba aturdida y en ese momento no recordaba lo que me había pasado, solo estaba perdida y cansada. Y entonces, al mirar a mi alrededor, vi a Alejandra llorando, mientras uno de los animadores intentaba consolarla. Fue solo en ese momento cuando recordé la mano que me mantenía bajo el agua. Estaba viviendo el día más hermoso de mi vida hasta que pensé que iba a morir. No tenía la menor idea de quién me había mantenido bajo el agua, pero Alejandra lo sabía y su culpa la hizo confesarle todo al animador muy rápidamente. Todo era una broma para burlarse del niño nervioso y con sobrepeso. Pero ella no sabía que literalmente iban a intentar ahogarme en el lago. Por lo que entendí, ella entró en pánico en cuanto los vio mantenerme tanto tiempo bajo el agua, y se apresuró a buscar a un monitor para que pudiera ponerle fin a todo eso. Ambulancia y policía llegaron poco después de que me llevaran con el director. Y como pueden imaginar, la historia tomó una gran magnitud.
Una simple broma estúpida terminó siendo, según la policía, un intento de asesinato. Arrestaron a los chicos y los sacaron de la colonia esa noche. Y, créanlo o no, el que me mantuvo la cabeza bajo el agua fue enviado a un reformatorio por 2 años. Al día siguiente, mis papás vinieron por mí y mi mamá regañó al director. Y lo amenazó con verlo de nuevo en el tribunal antes de hacerme subir al coche. No lloré cuando me fui al campamento, pero lloré cuando me fui de ahí. Era toda una mezcla de emociones. Estaba contenta de dejar el lugar donde casi muero, pero triste de dejar atrás a mis primeros verdaderos amigos. Y también triste de dejar a Alejandra. Sé que ella fue el corazón de esa broma contra mí, y no me malinterpreten, todavía me dolía mucho. Pero también le importaba lo suficiente como para correr a buscar ayuda cuando se dio cuenta de que realmente intentaban hacerme daño. No puedo expresar lo que eso significó para mí, y cuando lo pienso me doy cuenta de que suena loco, pero en mi cabeza de niña tonta de 13 años. Era todo lo que necesitaba para ver que ella me apreciaba de alguna manera, aunque no fuera de la manera que yo hubiera querido. Curiosamente, estar cerca de la muerte en ese campamento fue de lo mejor que me ha pasado. Me di cuenta de que la muerte, la peor cosa del mundo, no es tan mala. Al enfrentar la muerte llega aceptación y paz. Después ya nada me asustaba. Sabía que podía hacer amigos y ser valiente, hacer cosas que creí imposibles, como hablar con chicas y aprender a andar en patineta. Incluso terminé perdiendo algunos kilos al salir y socializar con los nuevos amigos que hice en la escuela gracias al skate. Lo único negativo fue mi miedo a las aguas profundas. No he vuelto a nadar desde ese día y la idea de un crucero o subir a un barco me hace sudar de miedo. Como ya dije, ir a esa colonia me ayudó a superar mi ansiedad social. Supongo que hubo un precio que pagar, pero aún así estoy extrañamente contenta de haber pasado por toda esa experiencia. Porque ahora ya no le tengo miedo a esa cosa que atrapa a todos y a veces dicta toda su vida. No temo a la muerte y creo que eso me ayuda a vivir más que otros. Regreso al largo fin de semana de septiembre, 2011. Mi sobrino y yo llevamos a mis hijos y 3 amigos a nuestra cabaña en un lago cercano por el fin de semana. Nuestra familia tenía esa cabaña desde que llegó a Canadá en los 50. Estaban en una zona muy rural de Alberta. Ese día, los 5 niños se fueron a jugar al lobo al bosque poco después de empezar. Uno de los niños corrió hacia mí para contarme que había un hombre vestido de gris, agachado entre los arbustos, y que los estaba mirando jugar. Como puedes imaginar, eso me preocupó muchísimo y me apresuré a ir a revisar lo más calmada posible. En ese momento, los demás niños también dijeron que vieron a un hombre observándolos. Busqué en el bosque a ese hombre, pero había desaparecido y la densidad de los arbustos no hacía la tarea nada fácil. En ese momento, pensé que salir un poco de la cabaña podría ayudar a todos a distraerse. Cambiamos de auto y fuimos a la playa. Pero al llegar ahí, había patrullas de policía y personal de emergencia por toda la playa y en todo el pueblo. Después supimos que 2 personas se habían ahogado en el lago ese día. Y al final, ir a la playa no fue la distracción que hubiéramos querido tener. Volvimos a la cabaña a las 7, cenamos, los niños jugaron y juntamos las camas en un cuarto para sentirnos más tranquilos tras los sucesos extraños. Cuando los niños se fueron a su cuarto por la noche, bajé a la sala con una gran terraza de madera frente al bosque y una puerta corrediza de vidrio para salir a ella. Mi sobrino y yo conversábamos cuando oímos un golpe en la parte trasera de la terraza. Al principio no le hicimos caso, pero el ruido aumentó y se volvió más fuerte, como si se acercara. Mi sobrino de poco más de 20 años me acompañó. No creo haberlo mencionado, pero en ese entonces yo era una mujer de unos 30 años y fuimos a revisar de dónde venía el ruido. En ese momento, vimos a un hombre vestido con una camisa gris golpeando la terraza con un hacha. Reconocí al hombre, era un exnovio contra quien tenía orden de restricción. Al ver a mi sobrino, se fue. Llamé inmediatamente a la Gendarmería Real de Canadá, la Real Policía Montada de Canadá, y en solo 10 minutos llegaron 3 unidades armadas. Por suerte, todos los niños dormían profundamente arriba. La policía buscó mucho tiempo, pero no lo halló. Estaba muy oscuro y muchos arbustos espesos rodeaban la propiedad. Esa noche dormí en la habitación con los 5 niños. A la mañana siguiente, juntamos nuestras cosas antes de irnos, sin querer revivir los acontecimientos del día anterior. Una semana después de regresar a la cabaña, la palabra muerte apareció grabada en una ventana hacia el bosque.
Verano de 2019 planeamos un viaje por carretera de Texas a Nueva York, atravesando varios estados. Nuestro viaje por carretera iba bien, nos habíamos aventurado en estados y ciudades realmente maravillosos. En el grupo estaban mi esposo, sus 2 hijas, sus padres y yo. Elegíamos cuidadosamente los hoteles porque viajábamos con 2 niñas pequeñas. La quinta tenía muy buenas reseñas y estaba en las afueras de Washington, Distrito de Columbia, así que decidimos ir ahí. Al llegar al hotel, notamos que los alrededores eran muy feos, aunque las calles estaban llenas de hoteles: el Radisson, el Marriott, el True, la Quinta, Days Inn, por nombrar algunos. En cambio, los centros comerciales y los restaurantes cercanos a esa zona parecían un poco peligrosos. Mi familia se quedó en el coche mientras yo entraba al vestíbulo para registrarnos y pagar. Al ir a la recepción, una mujer me siguió desde mi coche y me pidió dinero. Desde entonces aparecieron más señales de alerta. Entré y llamé a mi esposo para pedirle que diera una vuelta en el coche. Aún así, nos quedamos porque solo era un día. Finalmente compartimos habitación con mis suegros, ya que el entorno parecía muy sospechoso. Y yo pensaba que no era mala idea tener a más personas cerca de nosotros. Después de registrarnos, fui con mi esposo por pizzas para la familia y luego nos quedamos en la habitación del hotel. No fue ni un mal día ni una mala noche. A la mañana siguiente bajamos a desayunar. Tras comer, me quedé abajo junto al coche y empecé a cargarlo con las maletas que mi esposo y su padre bajaron. Mi suegra estaba arriba con mi hija, que en ese entonces tenía 6 meses, y mi hijo mayor, que tenía 3 años en ese momento, seguidos por mi esposo y su padre. Entonces, mi esposo y yo siempre tomábamos de la mano a nuestros hijos cuando salíamos a pasear a algún lugar, y ese día no fue la excepción. Mi esposo le tomaba de la mano, mi suegra bajó con mi bebé en brazos, seguidos por mi esposo y su padre, porque se les había olvidado algo. Mi esposo y yo nos quedamos abajo cargando el auto. Mi suegra cuidó a nuestra hija menor y mi suegro subió con nuestro hijo mayor. Así que seguimos cargando el auto, mientras mis suegros subían para asegurarse de que todo hubiera sido bajado. Luego, mi esposo subió a revisar la habitación por última vez. De pronto gritó que nuestro hijo mayor no estaba con ellos. Cerré la cajuela del coche y me puse a la defensiva. Grité su nombre y corrí por todas partes. Mi esposo ahora estaba revisando el segundo piso, tocando las puertas de las habitaciones vecinas para asegurarse de que ella no estuviera ahí. Los padres de mi esposo se detuvieron y empezaron a llorar. Verán, el hotel en el que nos hospedábamos tenía 3 pisos. Mientras corríamos por todos lados, yo estaba abajo. Mi esposo estaba en el segundo piso y mis suegros de pie junto a las escaleras, mirando al vacío. Varios peatones vinieron a ayudarnos a buscar. Había una comisaría en esa zona y me habían escuchado gritar, así que la policía llegó en menos de un minuto porque me escucharon gritar su nombre. La policía solicitó descripción y foto. Nuestro hijo mayor bajó finalmente del 3er piso. Ni siquiera habíamos tenido tiempo de verificarlo. Todo sucedió en menos de 4 minutos y estábamos buscando por todas partes. Estábamos realmente agradecidas de haberlo encontrado. Salimos del hotel y nunca volvimos a hospedarnos en hoteles que parecieran aunque fuera un poco sospechosos. Preferíamos gastar un poco más de dinero y dormir en un hotel seguro en el que estuviéramos a salvo. Creímos que ella subió al piso de arriba porque había escaleras en la casa, así que fue a buscar a su papá. Una señora de la limpieza en el 3er piso nos miraba con ojos fríos e inexpresivos. Llamé al hotel y pedí los videos de seguridad, pero nunca los recibimos. Lo dejamos atrás porque nuestra hija estaba a salvo. Este año, nuestra hija mayor cumplió 6 años. Le contamos la historia y recordaba algo de eso. Ella dijo que la señora de la limpieza le hizo una señal y subió al piso de arriba. Después me oyó gritar su nombre. Padres, sean cuidadosos al salir de vacaciones, especialmente con sus hijos. Mi esposo y yo ya nos soltamos a nuestros hijos y ya no dependemos de sus padres. En mi primer año de universidad acababa de romper con mi novio y como estudiante ingenua estaba devastada. Fue justo en el momento en que acababa de conocer a mi acosador. Scott era súper raro y no me interesaba en lo más mínimo. Un día estaba frente a mi residencia y me hizo una pregunta, algo así como si quería salir con él. Le respondí que no y que tenía novio, lo cual obviamente fue una mentira. Entonces seguí con mi vida y olvidé esa conversación, así como a Scott. Esa interacción ocurrió durante el primer semestre, cuando el año estaba por terminar y por fin estaba de regreso en casa para el verano. Recibí un mensaje en Facebook de Scott en el que me saludaba.
Luego continuó diciéndome que debía responderle, si no, me haría daño. No estoy bromeando. Me mandaba el mismo mensaje más de 100 veces. Sí, lo conté, fue aterrador. Llamé a mi mamá para contarle lo que pasó y decirle que apenas conocía a ese tipo y solo hablamos una vez por 2 segundos. Mientras estaba al teléfono, él empezó a enviarme aún más mensajes, pero esos eran diferentes. Era como si estuviera teniendo una conversación conmigo, aunque yo realmente no le respondía. Un segundo me decía cuánto me amaba y al siguiente me decía cuánto quería hacerme daño y cómo iba a matarme. Como te puedes imaginar, después de todo eso, lo bloqueé. En ese momento, mi mamá me obligó a llamar a la policía, quienes vinieron a nuestra casa para tomar mi denuncia. Me aconsejaron reportarlo en la escuela. Mi papá llamó a mi escuela y explicó que ese tipo no podía quedarse en la misma residencia que yo al regresar. Le dijeron que, mientras no hubiera agresión física, no podían hacer nada. Así que mientras no cumpliera sus amenazas, solo tenía que esperar y cuidar mis espaldas. Entonces, después de haber bloqueado al menos 5 cuentas diferentes creadas por Scott, no volví a saber de él hasta el final del verano. Llegó el primer semestre y no lo vi durante las 2 primeras semanas. Un día, mientras comía en la cafetería con una amiga, él llegó por detrás, dejó una bolsa de regalo en mi mesa y se fue. Le pedí a mi amiga tirarlo, pero se negó y propuso abrirlo. No quería abrirlo porque entonces él pensaría que me iba a gustar. En ese momento, según yo, él ya estaba psicótico. Ella lo abrió y adentro estaban mis 2 dulces favoritos, y yo no sabía cómo podían saberlo. Después de pensarlo unos días después, recordé que tenía una cuenta de modelo, Mayhem, donde decía cuáles eran mis dulces favoritos. Él ya había buscado en internet. En fin, también había una carta que decía que él realmente lo sentía, bla, bla, bla. Después de ese día, no volví a saber de él. Por un tiempo, lo veía y me miraba de una manera muy aterradora. Ya saben, como cuando miras de reojo, sí, ese tipo de mirada. Entonces decidí dejar mi escuela y transferirme a otra durante la primavera. Después de irme, recibí más mensajes de él y lo bloqueaba cada vez, cuenta tras cuenta. Entonces él me tuiteó un montón de amenazas locas y de alguna manera él había encontrado el número de mi mamá. Mi mamá terminó contactando a su mamá ya que ese era el número desde el que él llamaba. Ella descubrió por qué Scott me acosaba y me enviaba amenazas. Su mamá le dijo que Scott tenía 26 años. Era una locura pensar que permitieron a alguien de 26 años vivir con personas de 17 y 18. Creo que los departamentos universitarios deberían estar reservados para personas de 26 años. Rayos, ahora tengo 28 años y jamás dormiría en una residencia universitaria. En fin, también descubrió que Scott era esquizofrénico y que cuando no tomaba sus medicamentos escuchaba mi voz en su cabeza. Para que conste, solo lo había visto una vez. Nuestra interacción fue breve y no volví a hablarle. ¿Cómo podía escuchar mi voz en su cabeza? Luego dijo que se encargaría de que él tomara sus medicamentos y así dejara de contactarme. Decidí que ya era suficiente y que necesitaba una orden de restricción contra él para estar protegida legalmente. No era para alejarlo, sino para protegerme mentalmente. Nunca supe más de él. Scott, si alguna vez escuchas esto y te reconoces, espero sinceramente que nunca me contactes de nuevo. Eso me pasó cuando tenía apenas 20 años. Acababa de terminar mi segundo turno en el trabajo. Unos amigos del trabajo me invitaron a la playa. Tenía planeado irme a casa, pedir una pizza y ver un poco la tele. Pero era un viernes por la noche en julio y me parecía una buena idea ir a la playa. Soy mujer, pero 2 amigos eran hombres. Llevábamos como 3 años trabajando y saliendo juntos, así que confiaba completamente en ellos. No me preocupaba salir tan tarde a la playa con ellos. Elegimos una playa, un parque que estaba en una zona segura donde yo había crecido. Mientras giraba en la carretera que llevaba a la playa, creí ver a alguien caminando cerca de la zona de picnic. Se lo conté a mis amigas, pero no vieron nada. Pensé que solo era una sombra de la luna llena. Me estacioné y salimos a caminar por la arena. La noche estaba cálida y ventosa. Recuerdo que nos reíamos de algo que uno de nosotros acababa de decir y simplemente estábamos realmente despreocupados. Al menos hasta que lo vimos. Para dar contexto, el acceso a la playa era inclinado y giraba a la derecha. Se accedía al camino desde atrás de la zona de picnic pasando por una pendiente.
Entre los árboles había un camino de cemento que llevaba a la playa, pero estaba más lejos que la zona de picnic. Entonces, este tipo decidió mantener el equilibrio abriéndose paso entre los árboles para llegar al camino. Y supongo nosotras. Y era rápido. La luz de la luna resaltó brevemente su físico. Era enorme. Inmediatamente dimos la vuelta y empezamos a correr hacia mi auto. Como en una escena de terror me caí. No me importó lastimarme, me levanté y seguí corriendo. Mi coche era un desastre y las puertas no se cerraban con llave. Eso fue algo bueno esa noche. Saltamos al coche y empecé a buscar en mi bolsillo delantero para tratar de encontrar mis llaves. Arranqué mi coche y salí. Puse el pie en el pedal y el tipo ya estaba cerca para golpear mi cajuela. Saqué mi coche rápidamente y manejé hasta una zona poblada a unos kilómetros. Y ninguno de nosotros había dicho ni una sola palabra. Me había raspado bastante la rodilla y rompí mis jeans al caerme. También tenía raspones por todas las manos. Seguí yendo a ese lugar hasta mudarme a otro estado años después, pero nunca volví de noche. Ser repartidora en DoorDash es un gran trabajo. Desde que me mudé a Converse, Texas, la mayoría de las entregas que hago son en San Antonio, pero a veces encuentro algunas que me sacan de Converse y me llevan un poco más al campo. Antes no me molestaban esas entregas, aceptaba cualquier cosa si podía hacerla. Tras ese incidente en un rancho tejano, no volveré a hacer entregas fuera de Converse y San Antonio. Eran las 8:30 y recogía un pedido para entregar en medio de la nada. Eso es lo loco de Texas. Un momento estás en una gran ciudad y al siguiente no hay nada cerca por kilómetros. Mientras manejaba buscando la entrada de esta gran propiedad, seguí una cerca que bordeaba la calle, pensando que al final me llevaría a la entrada, y acerté. Llegué a un camino que llevaba a un gran portón eléctrico con una caja donde se debía ingresar un código para entrar. No me habían dado ningún código, así que decidí contactar a la persona que había hecho el pedido. Ella respondió en 1 minuto. El código es numeral 6660. Bienvenida a la familia. Esa frase final me sorprendió. Me asomé por la ventana y marqué el código, riendo al ver que era 666. Al segundo, el portón hizo un gran ruido sordo y se abrió lentamente sobre rieles oxidados. El portón se abrió hacia un largo camino sinuoso, bordeado de árboles a cada lado. Probablemente los dueños los plantaron hace tiempo, ya que no parecían pertenecer al lugar, a diferencia de los campos áridos alrededor del rancho. Bajé por la entrada intentando sacudirme la sensación aterradora que me invadía. Estaba tensa, y al girar a mitad de la entrada, mis faros iluminaron a un hombre alto, pálido y con traje negro sucio. Nos miramos a los ojos. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Yo estaba en shock. Por fin me atreví a bajar la ventana y gritar: ¿Usted hizo el pedido? Pero él no respondió. Simplemente dio un paso hacia un lado antes de señalar con el dedo el camino de entrada, como si me dijera que siguiera avanzando. Lo hice con desgana. Seguí por el camino de entrada, pensando que tras cada árbol podían ocultarse personas con disfraces parecidos, como el del hombre con el que me crucé en el camino de entrada. Pero seguí avanzando hasta que finalmente vi una casa frente a mí, pero parecía sacada directamente de mi peor pesadilla. Había al menos una docena de hombres, o incluso más, de pie en el porche y a lo largo del camino de entrada, todos con trajes sucios, algunos negros y otros grises. Me paralicé, no sabía qué hacer, pero tenía claro que nada me haría salir de mi coche. Al quedarme en el camino mirando al grupo de hombres extraños, noté que uno tenía algo en la mano. Abrí los ojos al darme cuenta de lo que era y puse reversa de inmediato. Uno de los hombres, sobre el Porsche, tenía en las manos una especie de rifle. No estaba lo suficientemente cerca para ver exactamente qué tipo era, pero sabía que era un arma de fuego. Pisé el acelerador y puse mi auto en reversa para irme lo más rápido posible. En ese momento, noté que algunos de los hombres empezaban a acercarse a mi auto. Después de dar completamente la vuelta, puse mi auto en marcha hacia adelante y pisé el acelerador a fondo. Solté un grito al escuchar una enorme detonación, seguida de mi parabrisas trasero que se hacía añicos. Me incliné y agaché la cabeza lo más posible, sin dejar de mirar por encima del tablero.
Mientras bajaba por la avenida, podía ver a un hombre aparecer detrás de cada árbol que pasaba y avanzar hacia el camino por el que yo conducía. Por suerte, ninguno parecía armado. Salí de la avenida y llegué a la carretera. Y mientras pasaba por el portón que aún estaba abierto, vi que empezaban a cerrarlo. Intentaban encerrarme adentro con ellos. Manejaba rápido rumbo a la comisaría y llamé a emergencias para contar lo que me pasó. Se sorprendieron al darles la dirección porque ya la conocían, y la propiedad llevaba una década abandonada. Cuando la policía llegó al rancho, seguía pareciendo abandonada y no había nadie cerca. 3 horas después de llegar a casa, cerca de las 2:30 de la mañana, recibí un mensaje. ¿A dónde te fuiste? Apenas estábamos empezando a divertirnos. Esa fue la última vez que acepté una entrega fuera. Comencé a trabajar en DoorDash tras el inicio de la pandemia, hace unos 2 años y medio. Al principio me gustaba mucho. Recién terminé la preparatoria y ganaba buen dinero haciendo entregas en Brooklyn y barrios cercanos. Lo mejor de este trabajo era elegir mi propio horario. Como no tenía nada mejor, hacía todas las entregas posibles para ganar más dinero mientras pudiera. Si dejé de hacerlo, fue únicamente porque perdí mi coche. No podía comprar otro sin conseguir trabajo, menos un móvil. Verá, hacía lo de siempre y esperaba a que llegara un pedido para poder ir a recogerlo y ganar unos cuantos dólares. Y cuando finalmente llegaba un pedido, me apresuraba a reservarlo y salía de inmediato para recogerlo. Era una pizzería que conocía, así que no fue complicado encontrar un lugar para estacionarme y recoger la comida. Y en el momento en que el pedido estuvo listo, yo ya estaba ahí, lista para recogerlo. Me apresuré a regresar a mi coche, mientras le avisaba a la persona que había pedido la pizza que ya había recogido su pedido y que ya iba en camino. Miré mi teléfono y vi que la entrega era para un edificio a unas cuadras de aquí, y en un abrir y cerrar de ojos ya iba en camino con la comida. Me tomó alrededor de 6 minutos llegar a la ubicación del edificio, y afortunadamente no fue demasiado complicado estacionarme en la calle a las 7 de la tarde. Así que logré encontrar un lugar justo al lado del edificio. Ahora la entrega era sin contacto. Debía dejar la comida en la puerta, tomarle foto y avisar al cliente que su pizza estaba abajo. Era su responsabilidad recogerla. Me acercaba a la puerta y dejaba la comida en un lugar seguro. Al sacar mi teléfono del bolsillo, noté a un grupo de jóvenes de no más de 16 años. Noté que no dejaban de mirarme de reojo. Entonces, en mi cabeza, pensaba que simplemente estaban pensando en intentar recuperar la comida, así que no me sentí en peligro en absoluto y seguí con mis asuntos. Saqué mi teléfono y tomé una foto de la comida. Llamé al número que aparecía para avisar al cliente que su comida estaba abajo. Sobre todo, no quería que ella perdiera más tiempo sin esa deliciosa pizza. Al colgar, miré de nuevo la esquina del edificio y vi que todo el grupo me observaba. No sabía por qué, pero me sentía incómoda y pensé que era hora de irme. Entonces, me di la vuelta y caminé hacia mi coche. Podía ver al grupo moverse fuera de mi campo de visión. Él caminaba hacia mí. Pero otra vez, en mi cabeza, pensaba que él solo quería la comida, así que traté de no asustarme y seguí avanzando hasta mi coche. Uno de ellos me gritó, señor! Intenté ignorarlo, pero volvió a decir, señor, espere un segundo. Hasta hoy no sé por qué, pero me detuve y volteé hacia el grupo que intentaba llamar mi atención. Pero al darme la vuelta, entendí rápidamente cuáles eran sus intenciones. Al enfrentarme a ellos, escuché 3 ruidos parecidos a fuegos artificiales. Al mismo tiempo, vi 3 destellos salir de una pistola que tenía un adolescente. Al principio no sentí nada, pero al doblarse mi pierna bajo mi peso, supe que me habían herido. Caí al suelo y sentí dolor. Grité pidiendo ayuda, temía que me mataran sin entender por qué. Sentí alivio al ver que el grupo pasó de largo y corrió hacia mi auto, donde estaban las llaves. Escuché gritos alrededor cuando el auto arrancaba. Quien pidió la comida salió y llamó a emergencias. En mi caso nunca recuperé ese auto, pero afortunadamente no perdí la capacidad de caminar después de todo eso. Y claramente aprendí una lección sobre la importancia de estar consciente de lo que me rodea. Cuando me mudé a la universidad, mis papás me compraron un Toyota Matrix viejo para poder ir a casa cuando quisiera. Odiaba ese montón de chatarra, pero me llevaba de un punto A a B. Gracias a ese coche conseguí trabajo repartiendo pizza, así que siempre agradecí el gesto. Una noche, durante una entrega, ocurrió algo y jamás volví a sentarme en el asiento del conductor.
Como mencioné, esa noche hacía entregas y acababa de regresar a mi coche tras dejar varias pizzas en un edificio, cuando de repente me di cuenta de que no había cerrado con seguro el lado del pasajero. Me di cuenta de eso porque este tipo abrió la puerta y se subió a mi coche. Cuando iba a decirle que se bajara, vi que tenía un arma. Estaba demasiado asustado para hablar y él me apuntó el arma a la cara antes de susurrar: «¡Conduce!». Al incorporarme a la carretera, temblando, vi por el retrovisor a 2 policías saliendo de un callejón. Entonces entendí que quizá lo perseguían a él. Probablemente tuvieron suficiente tiempo para anotar mi placa. Tenía razón en ese punto, porque antes de darme cuenta, vi luces parpadear en mi retrovisor. Ni siquiera tuve que mirar al tipo. Lo vi levantar su arma, apuntarme y decir: «Si detienes este auto, te vuelo la cabeza». Seguí conduciendo varias veces hasta llegar a los suburbios. Los policías estuvieron detrás de mí todo el tiempo, sin gritarnos que nos detuviéramos por el altavoz ni nada. Pensé que era porque él sabía que el tipo casi me robó el auto y había una toma de rehenes. Siempre me pedía que acelerara y yo solo decía: «No puedo. Es mucha chatarra. Si acelero a fondo, el motor puede fallar». Él solo intentó retrasar lo inevitable lo más posible. No sé exactamente cuánto tiempo estuvimos en la carretera porque el pequeño reloj digital estaba muerto. Después de un rato vimos unos campos y mi indicador de gasolina parpadeó. Entonces le dije al tipo que si al menos no intentábamos parar para poner gasolina, simplemente terminaríamos sin poder seguir manejando. Me pidió detenerme en la primera gasolinera que viéramos, así que lo hice. Pero no antes de que el tipo sacara su teléfono para llamar a emergencias y explicarle a la persona al otro lado de la línea, con todos los detalles, lo que estaba pasando. Le pidieron avisar a los policías que si se acercaban al auto mientras cargábamos gasolina, matarían a la rehén. Al final terminamos deteniéndonos en una gasolinera, en medio de la nada. Estaba muy asustada, pero le pregunté si quería que fuera a cargar gasolina. Él miró a su alrededor y vio que era el tipo de bomba donde tenías que pagar primero. Él se negó, pero debía pensar en una solución antes de dejarme salir del coche. Los policías se mantuvieron a distancia porque pensaban que el tipo quería matarme. Y mentiría si dijera que yo no pensaba lo mismo. Durante todo ese tiempo, ellos gritaban por el megáfono que soltara a la rehén, que podríamos llegar a un acuerdo y que nadie tenía que morir hoy. «Malcolm, entrégate, vamos a conseguirte ayuda». Él intentó ganar tiempo apuntándome la pistola a la cabeza de vez en cuando para disuadir a los policías. Y les juro que cada vez que lo hacía, yo pensaba que iba a apretar el gatillo y acabar con todo esto. Pero pensándolo bien, si él hubiera hecho eso, los policías simplemente habrían asaltado el auto y le habrían disparado. De todos modos, según yo. Luego llegó un momento en que me di cuenta de que él estaba tratando de encontrar una solución para salir del lío en el que se había metido. Él sabía que no podía bajar del auto a pedir a los vendedores que desbloquearan la bomba, pues se esconderían al notar el peligro. Y no había manera de llamar su atención. Luego, él parecía convencido de que si yo salía del auto, iba a correr de inmediato hacia los policías. Para ser honesta, ese era mi plan de escape entonces. Me preguntó cuánto alcanzaría la gasolina que tenía y le dije, quizá 1 o 2 kilómetros, no mucho. Suspiró profundamente como un globo desinflándose, que era justo lo que ocurría. Sin ideas, sabía que era el final. Y fue en ese momento cuando entendí que era precisamente ahora cuando él era más peligroso. Estaba bastante convencida de que iba a morir en ese momento. Pensé que el tipo se iría con estilo, haciendo algo antes de disparar sus municiones a los policías. Entonces lo escuché decirse a sí mismo, y mierda, antes de hacerle algo a su arma, como quitarle el seguro o algo así. Me dije que había llegado el momento. Así es como termina mi vida. En un coche de mierda, con un maldito loco, cerré los ojos, sentí mis manos aferrarse al volante tan fuerte que podía sentirlo temblar. Y luego, ¡bang! Y un segundo después, en vez de sentir que me iba, me di cuenta de que podía abrir los ojos. Primero noté unas gotas de sangre en el tablero del lado del pasajero. Al girarme sentí náuseas de inmediato, porque claramente el tipo se metió la pistola en la boca antes de disparar. Porque había mucha sangre y restos de cerebro en el techo de mi coche. Abrí la puerta y empecé a vomitar, con las manos sobre la cabeza, mientras escuchaba a los policías gritarme que me tirara al suelo. Tuve que quedarme en mi vómito mientras ellos corrían hacia mí con sus pistolas apuntándome, por si estaba involucrada. Parece una locura, pero de verdad no me importaba, porque sabía que todo había terminado, que estaba a salvo. Antes todo era mejor.
O sea, creo que ni siquiera puedo describir con palabras lo aliviada que me sentí. Era como si estuviera drogada. Vemos y escuchamos hablar de personas que lloran después de este tipo de cosas, y supongo que así es como manejan la emoción. Pero para mí fue casi como si hubiera ganado algo, como si hubiera vencido al ladrón de autos al sobrevivir o algo así. Mejor me detengo antes de que esto se vuelva muy abstracto. Pero puedo decir claramente que no le deseo este tipo de experiencia a nadie. Soy repartidora de pizzas. Es por mucho la cosa más aterradora que me ha pasado. Fue hace aproximadamente un año. Yo trabajaba un jueves por la noche y generalmente había bastante trabajo. Hice varias entregas y a medida que pasaban las horas, las cosas se iban calmando. Como a la 1 de la mañana, recibí un pedido de entrega de una pizza de queso. La subí a mi coche y manejé unos 10 minutos hasta el lugar indicado. Era una zona poco frecuente para entregas y más deteriorada. Llegué a la dirección y vi una casa de 2 pisos con un jardín grande y muchas plantas y árboles crecidos. Estaba algo deteriorada, como la mayoría de las casas de la zona, y un Porsche al frente parecía rodearla. Salí del coche, tomé la pizza y fui a la casa. Subí entonces los escalones hacia la puerta y toqué el timbre. Pasaron unos 30 segundos y estaba a punto de volver a tocar. Cuando la puerta se abrió, un hombre corpulento, calvo y de unos 50 años la abrió. Se quedó ahí mirándome fijamente por un segundo. Le dije que tenía su pizza y le di la caja. Parecía casi sorprendido y me respondió: «Oh, ok, está bien». Luego solo miró alrededor. Me pareció algo extraño. Me dijo que buscaría cambio para darme propina y regresaba pronto. Entró de nuevo y cerró la puerta. Lo esperé ahí 2 o 3 minutos, pero el hombre no volvió. Estaba pensando simplemente en irme cuando escuché un ruido y pensé entonces que el hombre estaba llegando. Pero al escuchar con más atención, entendí que no venía de adentro, venía de afuera. En el Porsche, miré hacia el ruido y vi a 3 hombres acercándose a unos 30 metros de mí, junto a la casa. Creo que fue instinto. Al verlos, me di la vuelta y salí corriendo por el camino de entrada. Al hacer eso, escuché a los 3 hombres empezar a correr detrás de mí. Corrí tan rápido como pude hasta mi auto, lo desbloqueé y salté adentro. Encendí frenéticamente el motor y pisé el acelerador a fondo. Cuando mi auto avanzó, los hombres llegaron a mi lado. Uno golpeó la cajuela y otro intentó abrir la otra puerta, pero logré escapar. Salí del barrio y fui directo a la pizzería. Creo que esa entrega era una especie de trampa para atraerme allí y extorsionarme, o tal vez algo peor. Ya no he hecho muchas entregas en esa zona desde entonces, pero cuando lo hago, de verdad tengo mucho cuidado. Soy una mujer de 21 años. Hace 3 años, al cumplir 18, busqué trabajo como repartidora de pizzas. Vivíamos en un pueblito con pocas cosas, pero tenía una pizzería. Mi hermano mayor fue repartidor ahí el año pasado. Un día llevé mi currículum para solicitar trabajo. El dueño, Gary, era un hombre de mediana edad. Me dijo que estaba contratada en cuanto le pedí dejar mi currículum. Pensé que estaba bromeando, así que me reí, pero me explicó que hablaba en serio. Me acordaba que mi hermano me había dicho que Gary era un poco raro, pero no me importaba mucho mientras tuviera trabajo. Me capacitaron la semana siguiente y poco después tuve mi primer día real ahí. Trabajé de noche. Al llegar solo estábamos Gary, yo y otro chico de mi prepa llamado Mike. Como mencioné, era un pueblo y lugar pequeño, por lo que casi no había mucha gente. Estaba esperando y trapeando unos minutos antes de que llegara un pedido para entrega a domicilio. Normalmente, Gary preparaba las pizzas y el repartidor las entregaba. Una vez lista, me pidieron que la llevara yo. Entonces tomé la dirección y la pizza antes de subirme a mi coche. Pero Gary me siguió. Me explicó que quería venir conmigo para asegurarse de que hiciera bien la entrega. Eso me molestaba un poco porque yo sabía que lo iba a hacer bien y no quería que él viniera conmigo. Pensaba que sería realmente incómodo y además Gary me daba un poco de miedo. Era el jefe, así que no tuve opción. Subió y fui a la dirección sin problema. Gary casi no habló en el camino, solo me miraba. Al llegar, salí del auto y entregué la pizza. Gary se quedó en el auto esperándome mientras yo regresaba al mío, estacionado en la calle. Vi que Gary ahora estaba sentado al volante y me hacía señas para que me sentara en el asiento del pasajero. Subí y le pregunté por qué conducía. Dijo que debía mostrarme algo. No me gustaba que Gary manejara mi auto y presentía algo malo. Volví a preguntarle qué hacía, con un tono más severo, pero no respondió y siguió atento al camino.
Tomó el camino de regreso, pero giró por una carretera equivocada. Luego Gary empezó a hablar, pero el tono de su voz había cambiado. Soltó: «Cállate, soy yo». Mientras tenía problemas, tenía miedo de lo que Gary pudiera hacer, y él era mucho más grande que yo. Tomó un camino que nos llevó a un lugar más desierto y manejamos varios minutos. Vi que venía una señal de alto e hice lo que sentí correcto. Cuando el auto frenó lo suficiente, abrí la puerta, salí y corrí lo más lejos posible. Corrí por el pasto y después por un bosque. Escuché que abría su puerta mientras yo corría y lo oí gritar, pero no entendía lo que decía. Entonces empecé a correr aún más rápido. No sabía el destino, pero debía irme. Corrí lo más rápido que pude hasta quedarme sin aliento y me escondí tras un árbol. No lo escuché, así que decidí sacar mi teléfono y llamar a mi mamá. Le conté lo que había pasado y me pidió que activara mi ubicación para que pudiera venir a recogerme. Ella llegó 15 minutos después y llamó a la policía. Mi coche, extraviado, ambos habían desaparecido. Finalmente fue encontrado y arrestado una semana después. Mi coche estaba en el suyo. Cerraron su restaurante y terminé trabajando en un supermercado local. Me mudé recientemente a otro pueblo por las clases. Encontré trabajo de repartidora de pizzas fácilmente. Ya lo había hecho antes y me gusta porque es relativamente sencillo y gano bastante dinero con las propinas. Trabajo mucho de noche. Hace unos días recibí un pedido a las 2 de la mañana. Era para una pizza grande de queso. A esa hora pocos trabajábamos. Preparé la pizza, la llevé en mi coche y la entregué yo misma. No conocía bien la zona, así que siempre usaba el sistema de posicionamiento global y seguía las indicaciones. Subí al coche, puse la dirección y el sistema de posicionamiento global indicó 15 minutos al destino, rumbo a lo desconocido. Manejé 10 minutos por el bosque sin ver ningún edificio o casa. Al final, debía girar en un pequeño camino de tierra casi invisible. Sin la indicación en mi teléfono, seguramente lo habría pasado. Reducí la velocidad y giré en el camino de tierra. Mi sistema de posicionamiento global indicaba seguir 1 kilómetro más por ese camino, luego girar a la izquierda para llegar a mi destino. Empecé a conducir por el camino que estaba rodeado por el bosque y de repente mi teléfono perdió toda la señal. No me sorprendió porque estaba lejos de la ciudad, pero me preocupaba encontrar la casa para entregar la pizza. Conduje despacio buscando un camino a la izquierda hasta que lo encontré y giré. Era otro camino de tierra, pero el bosque a cada lado era aún más denso. Era realmente extraño estar en ese camino a esa hora de la noche, especialmente sin saber dónde estaba. Avanzaba lentamente por el camino, buscando una casa, edificio o alguien que hubiera pedido pizza. Pero solo veía árboles, un bosque denso y pasto. Aún sin señal en mi teléfono, sabía que debía estar cerca del lugar de entrega. Estaba realmente oscuro y era difícil ver, con la única luz proveniente de mis faros. No veía nada parecido a un edificio. Sentí un presentimiento escalofriante tras 5 minutos conduciendo y buscando por ese camino. Decidí regresar porque no había edificios visibles. Di la vuelta por el otro camino de tierra hasta donde aún tenía señal. Finalmente logré tener conexión en mi teléfono y entonces volví a mirar el mapa. Pero la dirección había sido borrada. Encontré el mapa con la dirección y la ingresé de nuevo al sistema de posicionamiento global, pero ahora no la encontró. Decidí regresar a casa e intentar entender lo ocurrido. Al volver al restaurante, le mostré la dirección a mi jefe y le conté lo sucedido. Se sorprendió cuando le conté y luego me dijo que en esa zona no había casa ni edificio. Revisé el pedido de nuevo, pero ya no estaba. Culpé a la falta de sueño. Pero incluso hoy realmente no sabría explicar lo que pasó. Quizás solo estaba muy cansada, pero igual fue una experiencia aterradora. Crecí en un pequeño pueblo de Colorado, así que como adolescente de 19 años sin universidad, tenía pocas opciones de trabajo. Así que, cuando obtuve mi licencia de conducir, terminé encontrando un trabajo en uno de los restaurantes donde me encantaba comer. En ese entonces, había un puesto de repartidora y también me encargaba de las mesas cuando no había pedidos para entregar. El área de entrega no era muy grande, solo de aproximadamente 4 kilómetros. Pero sabiendo que la zona alrededor del pueblo era mayormente de bosques montañosos, algunas entregas podían tomar casi 40 minutos, pero eso no era un problema. Me encantaba conducir y me encantaba ver los paisajes a mi alrededor durante mis entregas.
Sin embargo, una noche, la madre naturaleza me mostró lo aterradora que podía ser. El restaurante había recibido un pedido para entrega y reconocí la dirección de inmediato. Era un cliente frecuente. Cuando la comida estaba lista, solo tardaba 15 minutos en auto. Al subirme a mi coche, ni siquiera necesitaba poner el sistema de posicionamiento global porque sabía exactamente a qué casa iba. Era una casita de una planta en medio del bosque. Me encantaba el camino de grava hacia la casa. Siempre veía ardillas y otros animales corriendo entre los árboles y junto al muro de piedra. Ese camino llegaba a una zona para 4 autos, lo que me gustaba, pues casi siempre solo había uno estacionado. Así que siempre tenía espacio para dar la vuelta fácilmente sin tener que hacer maniobras. Mientras conducía esa noche, me sorprendió no ver animales corriendo por ahí. Pero pensé que con el regreso del frío simplemente no había salido. Así que seguí avanzando y me detuve frente a la casa. Al salir del coche, no pude evitar sentir que alguien o algo me estaba mirando. Pero lo ignoré al ver al propietario mirándome por su ventana y rodeé mi coche hasta el lado del pasajero para tomar la comida. Al inclinarme en mi coche, escuché el sonido de algo moviéndose detrás de mí. Me enderecé y me volteé rápidamente para ver de qué se trataba, pero no había nada. Me encogí de hombros y terminé de sacar la comida de mi coche. Esta vez, al cerrar la puerta del pasajero, escuché un gruñido profundo e inconfundible desde los árboles. Miré atentamente al bosque oscuro, de donde venía el ruido, mientras retrocedía hacia la casa. Entonces lo vi, un oso negro mediano salió corriendo del bosque. Podía escucharlo rugir con cada paso que daba. Me di la vuelta y corrí tan rápido como pude hacia la casa, y al llegar a las escaleras no me tomé el tiempo de tocar la puerta. Agarré la manija y por suerte la puerta no tenía llave, así que entré corriendo. Me disculpé con los dueños por haber entrado así, pero al mirar por sus ventanas ellos entendieron. Hasta hoy no creo que ese oso quisiera atacarme porque si lo hubiera querido, él era claramente lo suficientemente... Si tuviera que adivinar, diría que seguramente había osesnos cerca y que él intentaba asustarme. En cualquier caso, nunca olvidaré la imagen de sus dientes abalanzándose sobre mí. Permítame presentarles el escenario. En 1998 se crea el euro. A los 14 años, sentada frente a la computadora de mis padres y con mala conexión a internet, investigaba el acoso de Guillermo el Conquistador al norte. Cuando mi amigo, que para los fines de esta historia llamaremos Jake, me envió un mensaje por Internet Relay Chat. Oye, amiga, en la escuela me dijeron algo muy genial que puedes hacer en tu computadora. ¿Así? ¿Qué es? 1. Abre inicio. 2. Ve a ejecutar. 3. Escribe 2. Andy Relay 22 FRT4. Dime cuándo termines. Hice lo que me dijo. Se abrió lo que parecía un vacío de comando, con 2 casillas para escribir texto y una línea de comando común. Está bien, le respondí. Escribe tu nombre en la casilla, en la segunda escribe una contraseña, en la otra parte escribe Ortopartileo Estados Unidos. Hice exactamente lo que me dijo. Apareció una casilla y me pidió que ingresara un apodo. Escribí Tom Elton. La ventana se cerró. Unos instantes después se abrió un archivo y anunció: bienvenido al salón de chat de ArtTile, Ohio. El usuario Tom Elton ha llegado. Pasé los meses siguientes hablando con mis amigos en ese salón de chat. No tenía idea de quién lo había creado o quién lo alojaba. Parecía que solo funcionaba en la región de ArtTile, Ohio, lo que significaba, en teoría, que podía hablar con cualquiera de allá. Las únicas personas que estaban ahí éramos yo, Jake y algunas otras personas con las que era amiga. Alguien de la prepa del otro lado de la ciudad. Y alguien que, una vez, fingió trabajar para el soporte técnico de la compañía de seguros. Y que se fue después de que la única respuesta que obtuvo fue: ¿a qué escuela vas? No sé por qué usamos esto en lugar de una sala de chat normal. Quizá el secreto de la reunión nos atrae más, no estoy segura. Me desperté una mañana de otoño, revisé la sala de chat y descubrí que me habían ascendido a administradora. No supe quién lo hizo, pero pude presumir con mis amigas e intercambiar opiniones unos días. Lo que la gente escribía para hacerlos quedar como tontos. Pero fuera de eso, mis poderes no se usaron.
hasta el día en que me conecté y vi que la sesión de mensajes anónimos para los administradores no estaba vacía. Por una vez, hubiera preferido no haber revisado lo que decían. Era una historia completa de un usuario llamado 09HDT7RF escrita en varios mensajes, de una sola frase. Describía cómo era maltratado físicamente por sus padres, cómo no tenía permitido salir de la casa y cómo se coló en la computadora de su papá. Y vio este salón de chat abierto y decidió contárselo a todos. Respondí diciendo ¿quién es? Si fuera cierto, ¿habrías llamado a la policía? Más tarde ese día, el chat dejó de funcionar. No lograba hacerlo funcionar. Recibía un mensaje de error cada vez que buscaba el comando en la función de ejecución de mi computadora. Estaba muy molesta porque mi cuartel general secreto y el de mis amigos estaban muertos. ¿Qué veo en las noticias 2 días después? Una chica fue asesinada por su padre tras escaparse por una ventana. La madre estuvo detenida, pero el padre no fue arrestado. La computadora familiar tiene documentos sobre niños como Jake y Tom, describiendo cómo imaginaban su aspecto y qué les harían si los encontraban. Es demasiado horrible para ser descrito aquí. Hasta donde sé, ese hombre nunca fue atrapado. Sigue prófugo hoy en día, escondiéndose entre todos. Estoy segura de que nunca lo atraparán. Tracy Blair era la hija mayor de Tony y Kirk Blair. Todos decían que la joven era feliz y simpática, al igual que su vida en casa. La familia que seguía creciendo se mudó a una casa más grande y moderna al otro lado de la ciudad. Y Tracy estaba algo triste por la mudanza y temía perder a todos los amigos que había hecho. Pero una vez que se hizo evidente que la mayoría seguiría en contacto, su actitud cambió para bien. Aunque podía conservar a sus viejos amigos, no dudó en hacer nuevos en Internet. Su experiencia en Internet apenas comenzaba y pronto tendría que aprender los muchos peligros que venían con ello. A pesar de su desconfianza hacia extraños, aún joven confiaba en personas de su edad. Lamentablemente, un desconocido planeaba aprovechar esa confianza. Una mañana brumosa de 2015, Tracy desapareció de su casa y nunca más se le volvió a ver. Según lo que se sabe, ella había estado en contacto recientemente con alguien que se hacía pasar por su novio de 18 años. Hablaron en salas de chat de animación japonesa y el chico hacía todo para que Tracy lo conociera. Los historiales de chat muestran que ella era muy reacia a hacerlo. Ella intentó varias veces hacerle entender la gravedad de la situación, especialmente en lo que respecta a su edad. Tracy tenía apenas 14 años en ese entonces y era muy consciente de lo que una relación entre ellos podría implicar. La joven quería amistad, no algo más, pero él no notaba sus señales. En noviembre, tras meses de acoso, finalmente obtuvo resultados. Tracy accedió a verlo temprano esa mañana, antes de ir a la escuela. Ella pensaba que sus padres no se dejarían engañar y tenía razón. La joven claramente no tenía idea de lo que le esperaba. Todo lo que apreciaba, menos su celular, quedó atrás. Así que cualquier señal de fuga había sido descartada. Miles de horas de trabajo policial se dedicaron a la investigación. Y a pesar de tener un largo historial de chats entre ella y el chico desconocido, el equipo de expertos en informática todavía no puede encontrar su nombre ni su ubicación. El equipo duda que haya muchos jóvenes de 18 años. El conocimiento informático avanzado de este individuo sugiere que es un hombre mayor. Esta teoría se respalda en un caso similar donde un hombre de mediana edad fingió ser adolescente. Este hombre también persuadió a otra adolescente para verlo. El día del encuentro intentó secuestrar a la joven. Una familia que hacía picnic cerca oyó los gritos de la joven y espantó al hombre. Logró escapar y sigue en libertad en el momento en que escribimos estas líneas. Las autoridades concluyeron que Tracy probablemente era víctima del mismo criminal por las similitudes entre ambos casos. Se desconoce cuántas otras jóvenes han caído en este engaño. Sin embargo, es casi seguro que él u otros como él están en línea tratando de ganarse la confianza de otro niño. En este mismo momento. Así que les pido a todos que eduquen a sus hijos sobre los peligros de Internet y que supervisen sus contactos en línea. También quería hacerles saber que sigue trabajando diligentemente en el caso de Tracy y espera que la encuentren sana y salva muy pronto. La seguridad de sus hijos debe ser la principal preocupación. Si saben algo sobre la desaparición de Tracy, los detectives piden que contacten a la policía local.
Game of Stars está escribiendo, ¿alguien más está aburrido? Ya no quiero jugar Garry's Mod ni pasar 4 horas más en Battlefield. LJREB3 está escribiendo, no amigo, yo me estoy divirtiendo, eres solo tú. LMR Legend está escribiendo, sí, yo también me estoy aburriendo. Vamos a hacer otra cosa. Me recuesto en mi silla y cierro los ojos. Eran las 4 de la mañana y tenía clases mañana. Mis amigos me convencieron de hacer un maratón de juegos nocturno. Suspiro sabiendo que mañana me arrepentiré. Y finalmente me obligo a abrir los ojos. Hay que matar el tiempo. Faltan 2 horas y media para la escuela. ¿Qué proponen? ¿Por qué no jugar World of Tanks? Lo pensé por un segundo, pero World of Tanks realmente no era mi tipo de juego. Yo prefería jugar Rainbow Six Siege, pero a nadie más en mi grupo le gustaba. Lo encontraban muy lento y no muy divertido. World of Tanks no, es muy crudo y no tan divertido como para buscar buenos tanques. Sí, amigo, estoy de acuerdo. ¿Hacemos una llamada grupal? Ya me cansé de escribir. No, me duelen los oídos por usar estos audífonos 8 horas y no quiero oírlas por ellos. Solo quiero jugar, sin sonido, ¿ok? Martín se unió al chat. ¿Quién es ese, Martín? No tengo ni idea. ¿Quién lo invitó? No fui yo. Martín, ¿quién eres? Martín está escribiendo, hola, amigo. Ok, ¿cuál de ustedes está usando otra cuenta? No me gustan las bromas, pero buen intento. Amigo, no fui yo. No, yo tampoco. Exclúyelo si es necesario. Sí, yo me encargo. Hago clic en el nombre de Martín con el mouse. Lo que apareció fue un perfil sin nombre, sin biografía y con una foto de perfil negra. Descubrí que la cuenta había sido creada apenas unos días antes. Ok, ¿quién carajos es? La cuenta se creó recientemente. No fui yo, amigo. Oye, sácalo ya para que podamos jugar algo. Está bien, realmente tengo curiosidad por ver quién de ustedes hizo eso. Hice clic derecho sobre Martín y aparecieron varias opciones. Hice clic en excluir y salí del menú. Bien, ya debería haberse ido. Probablemente fue Legend. Martín está escribiendo. En serio, si no me dicen quién es, los excluyo. La llamada grupal ya empezó. Por poco caigo de mi silla al notar que mis bocinas no estaban en silencio. El timbre repentino me tomó por sorpresa. Rápidamente silencié las bocinas y me volteé hacia la pantalla. Martín, ella es My Legend y otra persona está llamando. Empecé a preocuparme. Era demasiado extraño como para ignorarlo. Intenté excluir a Martín otra vez, pero no funcionó. Confundida miré la ventana. No importaba quién fuera, decidí seguirles el juego por ahora. Moví el mouse sobre el botón verde y di clic. La sala de chat fue reemplazada por la pantalla de llamada, mostrando las fotos de perfil de mis 2 amigos y la foto negra de Martín. Rápidamente conecté mis audífonos y me los puse en los oídos. Al ponerme los audífonos, escuché a alguien respirando en su micrófono. Era extremadamente fuerte, como si la persona tuviera el micrófono pegado a la boca. El micrófono no tenía filtro antirruido, ya que la respiración era fuerte y distorsionada. Bajé el volumen rápido porque la respiración me dio dolor de cabeza. De fondo escuché a mis 2 amigos hablar, pero no podía entender lo que decían. Al poco tiempo mis amigos colgaron. Moví mi mano al ratón para colgar con el botón rojo, pero un cambio repentino en la pantalla me interrumpió. El icono de carga reemplazó la foto de perfil negra. Ese Martín estaba encendiendo su cámara. Aquí hay algo que debes saber sobre mí. Siempre que veo algo en internet y dudo, pregunto. Si alguien me muestra un video supuestamente embrujado, normalmente termino riéndome, enfrentándolo con una simple lógica. Pero lo que vi fue completamente diferente. No era una broma. Lo que vi era real. El icono de carga fue reemplazado por una imagen negra. Eso fue lo primero que vi. Luego vi un ligero movimiento. Al examinar la oscuridad cada vez más, me di cuenta de que veía a alguien caminando. Al principio no sabía muy bien dónde, pero vi pasto. No era muy visible, pero lo vi. De repente, la oscuridad fue reemplazada por una luz brillante. La persona que caminaba encendió una linterna. Miré más de cerca y vi pasto, así como un árbol a lo lejos. La persona se dio la vuelta y sentí un escalofrío de terror. Noté exactamente dónde estaba el hombre. Cuando se dio la vuelta, apuntó la cámara hacia una casa. Era de noche, salvo por un resplandor brillante y amarillento en la ventana del segundo piso.
Junto al hombre estaba la parrilla de mi papá y sillas plegables alrededor. Completamente a la derecha de la casa, vi la pequeña caseta de jardín que teníamos, que usábamos principalmente para guardar las herramientas. El hombre estaba en mi jardín. Me levanté y bajé corriendo para asegurarme de que las puertas de entrada y jardín estuvieran bien cerradas con llave. Subí otra vez y revisé mi pantalla, pasando los muchos mensajes de amigos preguntando si estaba bien o dormida. Entonces vi un solo mensaje de Martín. Ya voy para la casa. Miro la única ventana de mi cuarto que da al jardín. Mi jardín estaba casi vacío, solo tenía un árbol en el centro. En el árbol estaba parado un hombre muy alto, pero delgado. Ese hombre casi no llevaba nada más que unos jeans rotos y una camisa. Activó las luces del jardín con sensor de movimiento y ahora todo estaba iluminado. Podía ver casi cada detalle y lo que vi me aterrorizó. El hombre estaba agachado sobre una rama, con una chispa loca en los ojos. Su boca se estiraba en una amplia sonrisa de loco, mostrando sus horribles dientes amarillos y podridos. En su mano sostenía un teléfono celular y una linterna. De repente tiró la linterna y su teléfono a un lado. Bajó del árbol y fue a la puerta trasera de la casa. Escuché ruidos fuertes y sonidos que parecían gemidos provenientes de abajo. Mis padres entraron de golpe y me preguntaron qué pasaba. Mi hermanito estaba con ellos, agarrado de la pierna de mi papá. No sabía qué decir, así que simplemente les expliqué que había un hombre abajo que intentaba entrar. Bajaron rápido y me pidieron encerrar a mi hermano en el baño de arriba. Tomando la mano de mi hermano, caminamos juntos hacia el baño. Lo encerré, cerré la puerta con llave y bajé corriendo a la puerta trasera, casi vomitando. El hombre loco arrastraba el cuerpo de mi papá. Grité y cerré la puerta trasera. Vi al hombre loco correr hacia la puerta por la ventana. Asustado, corrí al baño de arriba y le pedí a mi hermano que abriera la puerta. Él lo hizo y yo me apresuré a entrar, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Me quedé sentada en ese maldito baño durante horas, sin nada más que mi hermano y mi computadora portátil. Mi hermanito no deja de decir que tiene hambre. No sé si puedo soportar más, pero morirme de hambre me parece mejor que enfrentarme a ese monstruo. Mi laptop casi no tiene batería y no sé qué hacer. Hace unas horas escuché el ruido de una ventana deslizándose al abrirse. Y desde hace una hora escucho ese murmullo sin sentido, así como pasos. Y parece que esa cosa corre por toda la casa buscándonos. Lo peor es que hace 5 minutos todo se detuvo. Ya no escuché más pasos, ni murmullos sin sentido. Los golpes cesaron. Lo peor es que, en el fondo, quiero que esos ruidos regresen, porque cualquier cosa es mejor que escuchar esa cosa. Sentada pacientemente frente a mi puerta, respirando y rascando la manija. La historia que hoy quiero contarles no es la típica que escuchan en este canal. Las historias de este canal suelen mostrar acoso y horrores de los que las víctimas apenas escaparon con vida. Nunca escuchamos el punto de vista del acosador. Si tuviera que agregar un elemento de horror a mi historia, sería el de una reputación destruida por los prejuicios exagerados de una supuesta víctima. Ser acusado injustamente de algo debería asustar a cualquiera y nunca hemos dejado de considerar que hay dos lados en cada situación. No me malinterpreten, creo que el acoso es algo malo. Creo que cada persona tiene derecho a sentirse segura y a no ser molestada. También creo que si una persona es acusada de algo, tiene derecho a defender sus acciones. Tal vez digan, ¿por qué no contratar a un abogado y luchar? Bueno, no es tan sencillo. Los abogados son caros y los defensores públicos tienen demasiado trabajo. Y además, muchos estados tienen leyes muy amplias sobre el acoso. Aunque envíes mensajes educados, pueden verlo como acoso. Mi pesadilla comienza en 2019, como una pequeña introducción. Tengo una discapacidad muy visible, me resulta difícil conocer mujeres. A pesar de mis dificultades, sigo esforzándome y hablo con personas en línea y en persona. Realmente no puedo decirles cómo la encontré, pero esta chica a la que llamaré Brooke estaba en mi lista de personas que conozco, tal vez en Instagram. Aunque no la conocía, quería conocerla. Le envié mensajes amables, ella me respondió y así comenzó nuestra amistad. Nuestros mensajes ahora son textos. Ella me contaba cosas sobre ella y yo le contaba cosas sobre mí.
Honestamente, pensé que en algún momento empezaríamos a salir y que sería mi primera relación real. De la nada, ella me dijo que estaba empezando a salir con otro chico. Estaba destrozada. No lo creía, pero me mantuve tranquila y pensé que lo mejor era ser su amiga. Con el tiempo, el novio de él se volvió muy hostil conmigo y hasta terminaron varias veces. Fue un desastre. Un día, por mensaje, ella me habló de sus problemas de salud mental. Me preguntó si había pensado en morir y mencionó su adicción a las drogas. Me contó que tenía pesadillas frecuentes donde un hombre invisible la perseguía. Honestamente, yo estaba bastante asustada, pero como yo misma he tenido problemas, no iba a dejarla sola. Sería hipócrita si lo hiciera. Rápidamente organizamos un plan para vernos en su cumpleaños, así de cercanas éramos. Y como toda buena cosa en la vida debe llegar a su fin. Nada dura para siempre. Brooke me mandó un mensaje un día y me dijo muy claramente que el Espíritu Santo no le daba buenas sensaciones acerca de mí. Estaba perdida. Cualquier persona normal habría terminado la conversación, ya que ese mensaje sería una señal de alerta para cualquiera. Pero debo admitir que estaba desesperada. Intenté arreglar las cosas con ella, pero no la convencí y me bloqueó. Me da vergüenza admitirlo, pero yo misma tengo problemas mentales y supongo que el hecho de que ella me bloqueara me hizo perder el control. Intenté enviarle un correo electrónico para explicarle lo herida que estaba, pero no respondió. Estaba devastada. Pasaba las noches esperando su respuesta, pero nunca llegó. Sé que a estas alturas parezco una perdedora obsesionada, pero todavía creo que mis acciones no eran las de una acosadora. Porque nunca la amenacé y no hice nada que pudiera asustarla, solo intenté resolver un problema. ¿No es eso lo que se supone que deben hacer las personas que mantienen una amistad? Mi discapacidad dificulta crear lazos. Así que hacía todo lo posible por aferrarme a lo que me parecía un lazo valioso en mi vida, y ella nunca me dijo explícitamente que me detuviera. Quiero aclarar que no le mandaba mensajes diario, solo cada 2 semanas como máximo. De repente, después de 3 meses, Brooke finalmente dijo algo. En lugar de decirme lo que había pasado o lo que estaba mal, ella simplemente me dijo que me detuviera. Estaba tan confundida. Solo quería una explicación. Quería saber en qué momento las cosas salieron mal. Después de algunos mensajes corteses donde le preguntaba, tratando de encontrar respuestas, finalmente entendí y lo dejé solo. Me senté sola y pensé en el futuro. Era hora de que yo siguiera adelante. Había obtenido la respuesta que quería y ella me dijo que me detuviera y yo tenía que respetarlo. Desafortunadamente no fue así. Antes de que me diera cuenta, unos oficiales se presentaron en mi puerta y me entregaron una citación penal por el delito de acoso. Estaba absolutamente atónita. Intentar arreglar las cosas enviando mensajes terminó siendo ciberacoso. No lo podía creer. Contraté a una abogada y le entregué todas mis comunicaciones por correo electrónico tras revisarlas. Ella revisó las pruebas y no creía que me acusaran de acoso. Las audiencias se realizaron por Zoom en los meses siguientes. Brooke dio un testimonio breve y distorsionó los hechos reales. Di mi versión, pero el juez no escuchó. Sentía que vivía en una niebla diaria. Nunca antes tuve problemas en mi vida. Los trolls que me acosaban en línea comenzaron a difundir que yo era una acosadora. Me mandaban correos y se burlaban de mi situación. Yo era la acosada. Con el tiempo, mi confianza se apagó y dudaba si podría volver a hablar con alguien. Si simplemente le decía hola a otra chica, ella se voltearía y mentiría diciendo que yo también la estaba acosando. La fiscal consideró brevemente retirar los cargos, pero le informaron que yo participaba en vicios que son legales en otro estado. Y eso le hizo cambiar de opinión. Afirmó que participar en esa recreación, aunque fuera legal, le daba una idea de mi carácter. Esa pesadilla solo empeoró. Mi vida personal estaba siendo usada en mi contra. ¿Qué iba a hacer después? ¿También usar mis hábitos alimenticios en mi contra? Cuando la situación se descontroló, tuve que tomar una decisión difícil y me declaré culpable del delito menor. La gente piensa automáticamente que si alguien se declara culpable es porque realmente lo es. Creo que las personas que tienen ese punto de vista nunca han estado en una situación como la mía. Al enfrentarte al Estado, es difícil hacer algo más que declararte culpable. Te estrangula y te mete en problemas.
Me sentía mal por declararme culpable, aunque era inocente, pero creí que era la única forma de seguir con mi vida. Ya pasaron 2 años desde ese incidente. Sabía que a lo largo de la historia sentía que estaba evadiendo la responsabilidad. Admito completamente que era molesta en el peor de los casos, pero no estoy de acuerdo en que mis acciones fueran criminales. Imaginen si cobráramos a cada persona en Facebook que le ha enviado un mensaje a otra varias veces o que ha tenido comportamientos molestos. Nuestras cárceles estarían más saturadas de lo que ya están. No les voy a decir dónde ocurrió esto, pero sí puedo decirles que sucedió en una ciudad con una población de aproximadamente 100,000 habitantes. Muchas personas son acusadas. Pienso que lo hacen adrede y lo ven como un juego para arruinar vidas. Porque la policía y los fiscales de la ciudad tienen cuotas que cumplir. Como mencioné, esta no es una historia típica, es aterradora de otra forma. Cualquiera de nosotros podría ser acusado en cualquier momento, y nuestras vidas serían trastornadas y nuestras reputaciones arruinadas para siempre. Todo eso basado en mentiras. Ni una sola vez un oficial de policía o un funcionario de la ciudad se puso en contacto conmigo para pedirme mi versión de la historia. Decidieron acusarme porque no les caía bien. Es absolutamente aterrador pensar en la cantidad de personas que están en prisión por crímenes supuestos basados en afirmaciones exageradas. La próxima vez que oigan la historia de alguien acusado de algo, les aconsejo mucho que se detengan y consideren su versión de los hechos antes de empezar a juzgarla. Desde finales de agosto de 2019, para ser exacta, me mudé a un departamento en otra ciudad. Mi mamá, con quien vivía en mi ciudad natal, murió de cáncer. Me mudé aquí con mi novio de siempre y otro roomie. A todos nos gusta mucho este lugar. La ubicación es excelente, a 15 minutos en bici de mi universidad y en una plaza con abarrotes, farmacia, restaurante y más. Así que tenemos prácticamente todo lo que podríamos necesitar para sobrevivir a una distancia caminable. Después de 1 o 2 meses aquí, alguien tocó mi puerta. Exactamente a las 11:05 de la noche, de manera semi-regular. A veces ocurre diario, a veces cada 2 días, otras una vez por semana o cada 2 semanas, pero siempre cerca de las 11:05 de la noche, y nunca obtengo respuesta por el interfono al preguntar quién es. Excepto una vez, luego lo explico. Al principio pensé que eran amigos de alguno de los vecinos que accidentalmente tocaron el timbre de la puerta equivocada, pero después de la 4ª vez más o menos empecé a sospechar. Tras la 4ª vez, noté que siempre ocurría, ya sea exactamente a las 11:05 o unos minutos antes o después. Mi novio y mi compañera de cuarto trabajan los dos en bares, así que trabajan hasta muy tarde y normalmente no llegan a casa hasta como las 2 de la mañana. Cada vez que eso ocurría, yo siempre estaba sola en casa. Con el tiempo, eso me asustó mucho. Al contarles, solo se encogieron de hombros y dijeron que alguien presionó el número equivocado en el interfono, como pensé al principio. Pero cuando les dije que pasaba regularmente e incluso a veces todos los días, realmente no me creyeron y pensaron que solo estaba paranoica y asustada. Pero una noche, cuando el timbre sonó de nuevo, respondí al interfono preguntando quién era y escuché una respiración pesada. Estaba completamente asustada en ese momento. Estaba sola en casa otra vez y seguí preguntando quién era y qué quería. No pude distinguir si era hombre o mujer al oír un extraño susurro, seguido de un silencio mortal. Seguramente ya se había ido. Cerré la puerta de mi departamento con doble llave después de eso. Estaba tan asustada y nerviosa. Por suerte, mi compañero llegó unos 30 minutos después de que tocaron la puerta esa noche. Él pudo ver lo alterada que estaba. Con la crisis de la pandemia, mi compañero de cuarto y mi novio ya no pueden trabajar. Ahora son testigos del timbre frecuente de la puerta a las 11:05. ¿Ven? Me creen y coinciden en que es muy extraño y escalofriante. Tenemos un balcón que da a la puerta de entrada de nuestro edificio, pero hay una tienda debajo de nosotros que siempre tiene el toldo desplegado. La vista a la puerta está parcialmente bloqueada. Cada vez que suena el timbre de la puerta, mi novio, mi compañero de cuarto y yo salimos al balcón para ver si vemos a alguien, pero nunca lo logramos. Pregunté a mis vecinos si también les tocaban tanto el timbre de su puerta, pero todos a los que les pregunté dijeron que nunca les había pasado. Hace unas semanas, mi compañero de cuarto hizo una investigación. Salió del edificio a las 11 de la noche y cruzó la calle. Simulaba fumar y vigilaba la puerta. Dijo que vio a un hombre que parecía sospechoso y que rondaba el edificio.
Disminuyó significativamente su paso en cuanto se acercó a nuestra puerta. Pero cuando vio a mi compañero de cuarto mirándolo, se alejó rápidamente. No estamos seguras de que fuera él quien tocó el timbre, pero fue muy sospechoso. Desde entonces, nuestro timbre no suena de noche. Espero que esto se detenga ahora, pero existe la posibilidad de que vuelva a empezar en unas semanas. Bien, entonces era mi turno de llevar a los niños a pedir dulces. El año pasado le tocó a mi esposa y este año a mí. Cambiamos cada año. Mi hijo y mi hija tienen 7 y 9 años. Normalmente me quedo en la calle mientras mis hijos van a tocar las puertas de las diferentes casas para pedir dulces. Tras caminar media hora, llegamos a la calle principal del vecindario, la más popular para recolectar dulces. Había un montón de decoraciones realmente geniales y animaciones electrónicas de primera clase. Entonces me distraje un poco y dejé de observar atentamente a mis hijos. En un momento regresaron acompañados de una niña más o menos del tamaño de mi hija. Ella llevaba una máscara extraña, hecha a mano, como de cartón recortado o algo así. Mi hija preguntó si podía venir a pedir dulces con nosotros. Le dije que por supuesto, y seguimos juntas en equipo. No sabía quién era esa niña, pero supuse que era una amiga de la escuela o algo similar. Vi a un hombre muy alto siguiéndonos, con una máscara de gato enojado. Para ser honesta, daba algo de miedo. Pensé que quizá era el papá de la niña, así que intenté conversar un poco con él. Creo que mencioné, hace buen clima, ¿verdad? Pero él no respondió. Él solo me miró mientras nuestros hijos subían las escaleras de la siguiente casa. Intenté de nuevo iniciar la conversación y pregunté, ¿y es su hija? Él asintió, pero no dijo nada. Creí que no querían conversar, así que dejé de intentarlo. Seguimos más o menos 15 minutos más, hasta que, de repente, mis hijos vinieron hacia mí y me dijeron que ya querían irse a casa. Me sorprendió porque no habíamos salido mucho y su bolsa solo estaba llena 3/4. De todas formas, acepté. Entonces nos despedimos del hombre con la máscara de gato y de su hija, y nos fuimos a casa. Lo que fue realmente extraño es que cuando me volteé para mirar al hombre y a su hija, ellos estaban ahí mirándonos. Volví a revisar mientras dábamos la vuelta en una curva y ellos seguían ahí, no se habían movido ni un centímetro. En ese momento les pregunté a mis hijos, ¿entonces quién es esa niña? Mi hija entonces me miró con una expresión realmente confundida en su rostro. «Es tu amiga», me respondió. Bastante perpleja, le pregunté qué quería decir. Aparentemente, la niña con la máscara de cartón se había acercado a mis hijos diciéndoles que era mi amiga. Se acercó a mi hija y le dijo que era muy tímida para pedirme si podía unirse a buscar dulces. Le pidió a mi hija preguntar por él. Esa historia me hizo reír y le respondí a mi hija, ¿por qué crees que es mi amiga? No tengo amigas de esa edad. Lo que mi hija me dijo después me heló la sangre. Según ella, cuando la niña con la máscara de cartón se le acercó por primera vez, no llevaba la máscara, así que vieron su rostro. Resulta que no era una niña en absoluto, sino en realidad una mujer de más o menos mi edad, con arrugas en el rostro. Lo que es aún más inquietante es que la anciana empezó a robar dulces de la bolsa de mi hija, aparentemente cuando yo no estaba mirando. Por eso me pidieron regresar a casa. Esa extraña anciana les daba miedo y querían alejarse de ella. Llevé a mis hijos a casa y le conté a mi esposa lo que había pasado. Revisamos todos sus dulces y nunca hallamos nada sospechoso. No llamamos a la policía ni nada, ya que pensé que realmente no había pasado nada. Pero al pensarlo bien, realmente me arrepiento de esa decisión. ¿Qué estaba haciendo esa anciana y quién era ese hombre que nos había seguido? Creo que nunca lo sabré. Eso realmente me enferma. Que haya gente afuera en Halloween, escondida detrás de máscaras y fingiendo ser niños, simplemente es enfermizo. Eso ocurrió hace casi 10 años, cuando tenía 13. Recuerdo que mi amiga y yo estábamos muy emocionadas por nuestra primera colecta de dulces. Sin nuestros padres, vivíamos en un pequeño pueblo donde nunca pasaba nada y creíamos que esas noches serían iguales.
La noche comenzó como cualquier otra noche de Halloween. Recogimos dulces, nos encontramos con muchos de nuestros compañeros de clase y nos divertimos mucho. Alrededor de las 8 nos dimos cuenta que debíamos regresar a casa y en el camino pasamos por la casa de nuestra maestra. Ella no estaba en casa y la calle tenía pocas farolas. Las luces de las casas estaban apagadas y ya no había decoración de Halloween. Mi amiga y yo estábamos un poco asustadas y realmente decepcionadas de no tener dulces. Queríamos irnos de esa calle rápido. Entonces un hombre apareció bajo la luz de un farol. Era un policía. Ninguna de las dos lo había notado antes, probablemente por la oscuridad. Nos sorprendió, pero parecía simpático. El policía se presentó y luego señaló con el dedo una casa que pasaba desapercibida. Dijo que el anciano de esa casa solía invitar a entrar a quienes tocaban la puerta. Alguien había llamado a la policía, pero cuando llegó, nadie abrió la puerta. Nos dijo que su patrulla y su compañero estaban en el vecindario. Miramos alrededor, pero no vimos nada. Yo era una niña un poco paranoica. De niño, mi mamá adoraba ver series policíacas y me compartía lecciones sobre ellas. Una de ellas era sobre un falso policía, aunque ya no recuerdo bien los detalles. Recordé que algunas personas fingen ser policías para ganarse la confianza. Estuve aterrada durante toda la conversación. El hecho de que no tuviera placa, ni patrulla, ni compañero me parecía extraño. Sin embargo, me confundía porque él sonreía y parecía querer ayudarnos. Eso fue hasta que escuchamos su petición, muy extraña. Dijo que debía hablar con ese posible depredador y necesitaba nuestra ayuda. De jóvenes el hombre respondía si llamábamos a su puerta. El oficial dijo que se ocultaría tras los arbustos junto a la entrada principal. Esperaría hasta que nos invitara a entrar a su casa y luego saldría de repente y lo atraparía en flagrancia. Justo en ese momento, adiviné que mi amigo sentía lo mismo que yo. Entonces, las dos nos quedamos en silencio, pero una de nosotras logró preguntar si podíamos hablarlo entre nosotras. El policía aceptó, pero dijo que teníamos poco tiempo. La calle estaba en silencio y oían todo. Recuerdo que realmente quería decir algo, pero temía que me escucharan y que eso empeorara la situación. Solo nos miramos por lo que me pareció una eternidad. El policía se impacientó y nos pidió decidir rápido. En ese momento, una familia llegó a la calle y vio al policía. Se acercaron para ver qué pasaba. El policía dijo que volvería y que lo esperaran aquí. Mi amiga y yo nos apresuramos a recuperar la compostura y nos escapamos. Salimos corriendo de la calle y no miramos hacia atrás. En el camino de regreso a casa, expusimos teorías que iban desde la posibilidad de que fuera un policía falso, que nos estaba jugando una broma o que tal vez sí era un policía de verdad. Habíamos malinterpretado la situación. Al contarles todo a nuestros padres, minimizaron la situación y dudaron de nuestra experiencia. Al final no llamamos a la policía, pero nuestros papás fueron a la casa y recorrieron la zona. No había coches ni policías a la vista. Con los años, puedo decir claramente que me arrepiento de no haber llamado a la policía. En ese momento, mi amiga y yo creímos haber malinterpretado lo sucedido. Al día siguiente lo contamos en clase y a nuestra profesora, pero no lo vio alarmante. Pensándolo ahora, me parece sumamente extraño que un policía pusiera a dos niñas en una situación potencialmente peligrosa. Realmente me pregunto sus motivaciones. Pero, lamentablemente, eso quedará sin respuesta. Supongo que así es simplemente. ¿Eso pasó en 2015? Pongamos el contexto en claro de inmediato. Soy la mayor de 3 hermanos. En ese entonces mi hermano Eli tenía 7 años, Dani tenía 12 y yo acababa de cumplir 17. La semana pasada mis papás siempre fueron fiesteros. Cada vez que llegaban las vacaciones, siempre salían y tomaban unas copas con amigos, dejándonos en casa con una niñera, hasta que tuve como 14 años. Luego, yo me hice responsable de mis hermanos. Había una chica que tenía la misma edad que yo, que se llamaba Shelly, y vivía al otro lado de la calle. Ella tenía un hermano llamado Charlie, de la misma edad que Ellie, y eran amigos. Yo estaba enamorada de Shelly, pero nunca se lo dije por la vergüenza adolescente por la que todos pasamos. Cuando salí de esa etapa, Shelly ya había tenido varios novios. Ahora, no quiero parecer mala, pero Shelly tenía muy mal gusto. En cuanto a hombres, siempre elegía a tipos que parecían aprendices de gángster. El tipo de perdedor que verías discutiendo con la recepcionista en el departamento de matrículas.
Era como si hubiera salido del molde de una línea de ensamblaje. Lo juro, ella solo dejaba a un perdedor para salir con otros tipos exactamente iguales al que acababa de dejar. Cuando cumplí 17 años, tuve una transformación física drástica. Era más alto y fuerte que muchos niños de mi edad. Mi papá es muy alto, mide 1.95 y pesa 110 kilos. Parece que estoy destinada a ser como él. Cuando empecé a crecer más, Shelly empezó a coquetear cada vez más conmigo. Siempre fui muy amable con ella, pero honestamente no me interesaba tener una relación con ella en ese momento. Quiero decir, después de ver el tipo de problemas que ella traía. Ella era una de esas chicas que pensaba que presumir de juntarse con miembros de pandillas y fumar marihuana era lo máximo. Me parecía repulsivo y molesto. Un día antes de Halloween arreglaba la podadora de mi papá. Había estado dándonos algunos problemas últimamente y revisé el motor para ver cuál era la causa. Trabajaba en el garaje con la puerta abierta porque hacía demasiado calor para tenerla cerrada. No recuerdo exactamente por qué, pero ese día estaba de mal humor. Entonces, cuando me di la vuelta y vi que Shelly estaba ahí con un atuendo ajustado, inmediatamente me enojé. «Hola, Mike», dijo con voz seductora. Gruñí en voz baja antes de responder. «¿Qué pasa, Shelly? ¿Puedo ayudarte en algo, quizá?» Solo me preguntaba si quería salir conmigo para divertirnos un poco. No, gracias, creo que estaré bien». «Deja de jugar, vi cómo me mirabas, no sé de qué hablas». «Si no te molesta, estoy ocupada». Empecé a perder la paciencia. «No pongas esa cara, sé que lo quieres, lo único que quiero es que te largues de mi cochera. ¿No tienes a quién más molestar?» No podía creer que esas palabras salieran de mi boca. Siempre fui amable con ella, pero era la primera vez que me coqueteaba. Sabía que eso pasaría tarde o temprano, pero no era mi intención ser tan agresiva cuando la rechazaba. «Te burlas de mí, me rechazas». Sí, puedes irte ahora, por favor». «Eres un idiota, lo vas a lamentar». Solo asentí con la cabeza mientras la veía irse. No tomé en serio su amenaza, simplemente pensé que no soportó para nada ser rechazada y luego seguí con mi día. Al día siguiente, en Halloween, mis padres fueron a una fiesta solo para adultos. Me pidieron llevar a mis hermanos a pedir dulces y que no los esperara, pues volverían hasta el día siguiente. Así que hice lo que me dijeron y cuidé de Danny y Ellie mientras iban de casa en casa recogiendo dulces. Tras una hora, vimos a un niño disfrazado de ninja en la calle. El niño lloraba desconsoladamente y preguntaba dónde estaba su hermana. Para mi sorpresa, era Charlie, el hermano de Shelly. Le pregunté qué había pasado. Charlie dijo que pedía dulces con su hermana. Al regresar de pedir dulces en la casa de enfrente, la de entrada larga, su hermana ya no estaba. Me preocupé de inmediato, pensé que algo le había pasado. Llamé de inmediato a Shona, mamá de Charlie. Se enfureció al saber que Charlie estaba solo. Agregó que ella y Shelly habían tenido una gran pelea más temprano ese día, porque Shelly quería pasar la noche con un nuevo novio. En vez de llevar a su hermano a pedir dulces, sospechaba que Shelly lo había dejado y se fue con su novio. No quería meterme en ese conflicto familiar, pero me ofrecía a cuidar a Charlie y llevarlo a pedir dulces con mis hermanos. Charlie y Ellie eran amigos. Después de todo, Shona me agradeció y dijo que se encargaría de Shelly en cuanto supiera dónde estaba. Pensé que era bastante miserable de Shelly abandonar a su hermano e irse con un tipo, pero no era mi problema. Solo quería que Charlie se divirtiera y llegara a casa seguro. Sin embargo, no estaba preparada para lo que iba a pasar más tarde esa noche. El resto de la noche transcurrió sin incidentes. Estar con Danny y Ellie realmente parecía animar a Charlie. Charlie era un buen chico. Me alegraba poder salvar su experiencia de Halloween y mantenerlo alejado del desastre que sin duda lo esperaba en casa. Diría que eran como las 9 de la noche cuando llevamos a Charlie a su casa. Jonah abrió la puerta y me agradeció por haberlo cuidado. La situación realmente lo alteró. Después, mis hermanos y yo regresamos a casa. Tras ver una película de terror y revisar los dulces, los mandé a bañarse y prepararse para dormir. Después de que los chicos se durmieron, me acomodé en mi habitación y empecé a ver cosas en mi teléfono. Justo cuando empecé a quedarme dormida, me sorprendió un golpe muy fuerte en la ventana de mi habitación. Podía escuchar una voz apagada que venía del otro lado. No podía entender lo que decían, pero claramente escuché una voz de hombre diciendo la palabra hijo de puta varias veces. No me pregunten cómo, pero de alguna manera yo sabía lo que estaba pasando.
Ahora, tal vez piensen que alguien intentaba entrar a robar, o quizá que un psicópata con un cuchillo rondaba por el jardín. Pero les juro que lo que estaba pasando en realidad era más tonto de lo que se pueden imaginar. Reconocí la voz fuera de mi ventana. Era de un chico llamado Derek. Iba a mi escuela, pero lo expulsaron porque se drogaba en los baños. Todo un campeón. Claro, tenía una relación intermitente con Shelly. Como dije, yo sabía por qué estaba allá afuera, tocando mi ventana. Creo que Shelly lo contactó tras mi rechazo e inventó una historia. Como que yo había sido brutal con ella o algo así. Ese imbécil se atreve a provocarme en mi casa. No tolero a quien viene aquí a buscar problemas. Me levanté tranquilamente y caminé hasta la terraza de atrás y vi a Derek mirando por la ventana de mi habitación. Shelly estaba a su lado, brazos cruzados. Abrí la puerta de la terraza y salí. Apenas salí, los dos delincuentes me atacaron con insultos. Derek traía una navaja y subió las escaleras de la terraza hacia mí. Al ver el cuchillo, actué de inmediato. Corrí directamente hacia él y lo empujé hacia atrás en las escaleras. Cayó pesadamente al suelo. Antes de que pudiera levantarse, lo golpeé en la cara con el puño cerrado. Tras el segundo o tercer golpe, noté que estaba inconsciente, sangraba mucho por la nariz y boca y se estremecía fuerte. Sabía que si seguía golpeándolo, pasaría el resto de su vida bebiendo con un popote, y no quería cargar eso en mi conciencia. Solté las reglas y miré a Shelly, que estaba ahí de pie, con una expresión de absoluto shock en el rostro. Me daba tanto asco y le dije lo que pensaba de ella. ¿De verdad abandonaste a tu hermano esa noche para irte con ese idiota y meterte conmigo? ¡Eres tan patética! Sal de mi propiedad o llamo a la policía. Fue hasta que empecé a subir las escaleras del porche que Shelly empezó a gritarme. Conozco a miembros de una pandilla, van a venir aquí y te van a golpear. Cuando me di la vuelta, 2 policías aparecieron detrás de Shelly, con las armas en la mano. Shelly seguía gritándome, completamente ignorando que los policías estaban justo detrás de ella. Solo sonreí y crucé los brazos al ver que Shelly se puso pálida. Cuando un policía le ordenó, ¡cállese y manos arriba! Después de todo eso, Derek fue llevado al hospital con una conmoción cerebral, la nariz rota y varios dientes menos. Lo acusarían de allanamiento al recuperarse. Shelly fue echada de su casa por lo que hizo esa noche y no la he vuelto a ver desde entonces. Sinceramente espero que haya aprendido la lección esa noche y que su vida haya cambiado para bien. Aún tengo un par de cosas que decir antes de acabar la historia. La primera es que, si tienen hermanos o hermanas menores, asegúrense de que disfruten Halloween. Aunque implique cancelar sus planes, Halloween es una noche especial para los niños y solo la disfrutan pocos años. La segunda cosa es que si metes gente a la casa amenazándolos con un cuchillo, espero que tengas un buen seguro dental. Cada año mis amigos y yo pedíamos dulces sin falta. Cuando éramos niños, había una casa a la que solíamos ir donde vivía esa familia horrible. O sea, el niño era un gran abusivo. Lo habían expulsado de la secundaria varias veces y los padres no parecían ser mejores. La mayoría de los niños probablemente ya no irían a esa casa, pues cada año los echaban. De algún modo, llegamos a disfrutar el enfrentamiento. No es como si la madre que abría la puerta supiera quiénes éramos. Cada año usábamos máscaras y diferentes accesorios. Nos daba mucho gusto verla volverse cada vez más irritada a medida que pasaban los años. Un año en particular, ella se enojó muchísimo cuando tocamos una y otra vez la puerta. Y hasta nos persiguió por su entrada, hasta la calle. Nada era más divertido que burlarse de ella y verla enojarse. Así que ese año decidimos que era hora de pasar al modo nuclear. Verán, éramos muy golosas de los dulces. Realmente no era la parte de hacer travesuras lo que más nos interesaba. Las casas donde nos decían que nos fuéramos o que no había dulces quedaban ilesas. Lo soportábamos sin quejarnos, pero esa vez que nos echaron fue muy difícil. Así que empezamos a preparar nuestra venganza. Uno regresó a casa de sus padres por papel higiénico y luego volvió con nosotros. Tras unos minutos, como planeado, volvimos a esa casa como si fuera una misión secreta, emocionadas por golpear a esos aguafiestas. Fue una tontería, lo sé, pero éramos niñas de unos 12 o 13 años. A esa edad, una es tonta por fuerza.
De todos modos, llegamos ahí y nos escabullimos por el callejón en grupos de 2, escondiéndonos entre los arbustos y detrás de los autos, preparándonos para atacar. Luego, como en un pequeño equipo de comandos de caricatura, una de nosotras dio la señal y entramos en acción, lanzando papel higiénico por encima de la casa, sobre el auto, en el gran árbol del jardín, frente a la casa y en todos los lugares donde podíamos. Luego, de repente, ¡pum!, hubo un disparo de revólver. El papá llegó corriendo atrás de la casa, apuntó una pistola al aire y se lanzó sobre nosotras. Parecía poseído, corriendo hacia nosotras a gran velocidad, aunque parecía tener una llanta vieja en la panza. Apenas tuvimos tiempo de salir corriendo por el pasillo y lanzarnos a la calle. Nos dispersamos en direcciones opuestas con el único objetivo de salir de ahí. Pero ¿conocen ese dicho que dice que no tienes que correr más rápido que el oso para escapar, solo tienes que ser más rápido que tu amigo más lento? Bueno, eso es todo. Porque mientras todos corríamos, escuché un grito detrás de mí. Luego el tipo nos disparó. Me volteé y vi a un amigo en el suelo. El contenido de su bolsa de dulces brillaba bajo las luces de la calle. Volví y le rogué al tipo que se detuviera. Apuntó su revólver hacia mí. En ese momento literalmente me hice pipí encima. No me da pena admitirlo, solo era una niña. Da mucho miedo que te apunten con un revólver en la cara, más aún cuando solo tienes 13 años. Solo cuando apartó el revólver de mí y lo apuntó a la cabeza de mi amiga fue que encontré la fuerza para gritar. ¡No! ¡No! Por favor, lo sentimos. De verdad lo sentimos. Por favor, no le dispare. El tipo no respondió y ni siquiera me miró. En ese instante le arrancó la máscara a mi amigo y siguió presionando su revólver contra su sien, gruñendo que le iba a volar los sesos en ese mismo instante. ¿Quién se cree usted rondando a mi familia así? Debería matarlo aquí mismo, ahora. Mi amigo tenía los ojos desorbitados. Fue aterrador, realmente aterrador, más que cualquier película de terror que haya visto jamás, más que cualquier disfraz o decoración de Halloween, aunque fueran muy realistas, o cualquier monstruo de película de terror que pudiera imaginar. Realmente pensé que el tipo iba a matar literalmente a mi amigo frente a mí. No aguanté mucho antes de empezar a llorar yo también. Luego el tipo hizo algo con su pistola, con el gatillo, y luego volvió a poner el cañón en la cara de mi amigo. Yo gritaba una y otra vez, no lo maten, no lo maten. Luego el tipo apretó el gatillo, pero no hubo detonación, solo se escuchó un clic. Pero incluso ese clic fue suficiente para que mi amigo tuviera espasmos de terror y gemidos. En ese momento yo no sabía nada de revólveres y creí que él ya se había preparado para disparar. Creo que simplemente estaba demasiado aterrada para darme cuenta de lo que el tipo había hecho. Pensándolo bien, debió expulsar las balas y vaciar la recámara de su pistola. Luego disparó en seco en la cara de mi amigo, fingiendo que iba a dispararle, pero sin hacerlo realmente. Luego, una vez que estábamos realmente aterrados, una vez que estábamos demasiado asustados para hacer cualquier cosa excepto quedarnos ahí parados, llorando todas las lágrimas de nuestros cuerpos, el tipo comentó que eso sería una lección y luego subió a su casa. Recuerdo a mi amigo tirado en la calle, llorando, mientras yo estaba sentada cerca de él. Digo sentada, pero en realidad estaba arrodillada sobre mis rodillas temblorosas que ya no aguantaban y me dejé caer sobre mis glúteos cerca de él. Durante un largo rato no hablamos, solo intentamos asimilar lo que acababa de pasar. ¿Cómo pudo una broma tonta de Halloween convertirse en algo tan aterrador? Ahora que lo pienso, éramos unos mocosos tentando a la suerte cada año. Seguramente no fuimos el único grupo de niños que enojó a ese tipo, o lo atacó porque no tenía el espíritu de Halloween. Creo que no merecíamos eso, nadie lo habría merecido. Ese adulto torturando a un adolescente con una simulación de ejecución en la calle me parece una locura. Después de un rato, nos fuimos y acompañé a mi amigo a su casa. Les contamos todo a sus papás. La policía se involucró y todo se volvió grave. El chico fue acusado y la policía vino a casa. Nos advirtieron no repetir bromas de Halloween así. No soy abogada y eso fue hace 30 años. Así que no me tomen como una experta. Bueno, estaría contenta de hablar con alguien que sepa del tema. Pero técnicamente cometimos una invasión de propiedad y violamos muchas otras leyes, como el acoso, creo. Si ese tipo no nos hubiera perseguido, creo que habría salido bien librado. Pero como nos persiguió e hizo toda esa simulación de ejecución,
Fue acusado y tuvo que pasar un breve tiempo en prisión. La familia estaba bien económicamente. Entonces, según lo que recuerdo, contrataron a un abogado y él logró salir con una condena condicional. Sé que a ese tipo le prohibieron tener armas en nuestro estado. Eso, en sí mismo, fue una victoria para nosotras, en cierto modo. Durante mucho tiempo tuve secuelas de esa noche. Desde entonces tengo un gran miedo a las armas de fuego. Bueno, puedo ver películas con armas sin problema. Creo que el hecho de que esté en una pantalla es por el tema de la realidad. En la vida real empiezo a sudar apenas veo un revólver, lo cual en sí mismo es un verdadero problema, por ejemplo, en situaciones tan comunes como un control de tránsito, cuando veo el arma de un policía. Como cuando un grupo cinófilo me detuvo varias veces porque me puse nerviosa. Un policía supuso que escondía algo en mi coche que no debía saber. Estoy segura de que no me lo reprochas. Esa noche fue una de las más traumáticas de toda mi vida, si no es que la más traumática. Y creo que no te sorprenderá escuchar que esa fue la última vez que fui a pedir dulces. Mis papás me prohibieron ir, pero aunque no lo hicieran, ya no quería salir en Halloween. Nunca más. Subtitulaje 501.